Hola, bienvenidos de nuevo a un video más de estos videotutoriales sobre el taller de habilidades matemáticas del curso propedéutico para el ingreso al Tecnológico de Nogales. En esta ocasión trabajaremos con las secciones de la 5.1 a la 5.6 correspondiente al tema de la factorización. Comencemos. Es importante saber qué significa factorizar. Dentro del campo del álgebra, factorizar significa descomponer o expresar de una forma distinta un mismo valor, sin que este valor pierda su valor original. En otras palabras, es algo muy similar a los sinónimos. Buscamos palabras que se escriban, se escuchen y se lean diferente, pero que nos sigan representando un mismo significado. En este caso, dentro de los terrenos del álgebra, los productos notables más comunes cuentan con reglas de factorización muy específicas y existen métodos que son aplicables a uno o a otro caso. En este video estaremos viendo algunos de los ejemplos distintos que se pueden utilizar como técnica de factorización. Comencemos con el método más simple y el más común, que es el método del factor común. Buscar un factor común significa identificar qué elementos precisamente tienen en común todos y cada uno de los términos. Para poder encontrar el factor común se deben seguir algunas reglas. Número 1, en el caso de los coeficientes o en los números, se debe buscar el máximo común divisor, es decir, qué número es aquel que divide a todos por igual y dentro del divisor cuál sería el máximo. En el caso de las variables, vamos a identificar nosotros la variable de menor potencia, ¿sí? Ya que si hay variables que superan una potencia, al no alcanzar otras, esa potencia no podría ser común, entonces la variable de menor potencia sería la común. La otra, entender que va a haber ocasiones que el factor común va a ser tanto el coeficiente y la variable. En otras veces solamente tendremos un solo factor común y en otros casos no habrá siquiera ningún factor común. Entonces son casos interesantes que pudiéramos mencionar. Vamos a analizar estas reglas. Por ejemplo, si yo selecciono el ejercicio número 1, que es el de a cuadrada más 4a, puedo darme cuenta que ambos tienen algo en común, que en este caso corresponde a la a. Este tiene a y este tiene a. Sin embargo, la tienen en diferente grado. Mientras que el primer término la tiene al cuadrado, el segundo lo tiene en potencia a la 1. De acuerdo a las reglas mencionadas, el factor común será aquel donde la variable tenga la menor potencia. En este caso, entre potencia 2 y potencia 1, el factor común es la menor, a normal. Una vez que detectas el factor común, debes abrir paréntesis y multiplicar por los elementos que te hagan generar lo que tenías antes. En este caso, a por 100 para que dé a cuadrada. Pues si yo tengo una a por fuera, necesito otra a por dentro, porque a por a sería a cuadrada. El signo en este caso se copia y en el siguiente término el 4 no fue común para ambos, por lo tanto él va a pasar igual y a por 4 sería el 4a que necesito. Quiere decir que no hay otro elemento que agregar, se cierra y esta sería la factorización donde a fue nuestro factor común. Obviamente esto crece y en ocasiones va a ser mayor. Por ejemplo, si yo elijo el ejercicio número 20, observemos los términos que tenemos. Tenemos menos 20xy, tenemos más 16yz y tenemos menos 24xz. Bien, como pueden observar, vamos a empezar a analizar primeramente a los números. En este caso pudiéramos observar lo siguiente. El 20 tiene algunos divisores. Cabe en él el mismo 20, el 10, el 5, el 4, el 2, etc. El 16 tiene también divisores. Tiene el 16, tiene el 8, tiene el 4, tiene el 2. En el caso del 24, tiene el mismo 24, el 12, el 8, el 6, el 4, el 3, el 2. Como podrás darte cuenta, si identificamos quién es el máximo común divisor, encontraremos que es 4.
Por lo tanto, se va a colocar el 4 como factor común. Ahora en las letras habría que vigilar si es que hubiera algún factor común. Si te puedes dar cuenta, este elemento tiene Y y este también, pero el último es XZ, no tiene como factor común Y. El primero tiene X al igual que el último, pero el término del centro no tiene X, es YZ. Y estos dos, mientras que tienen Z, el primero de ellos no lo tiene. Cuando no existe variable que se repita en todos los términos, se puede concretar que no hay factor común en las letras. Por lo tanto, nos quedaremos con el puro divisor. En este caso, 4, ¿por quién debe multiplicarse para que dé menos 20? Primero que nada por un negativo y sería 4 por 5. Dado que la X y no tuvieron nada en común, ellas pasan igual. Posteriormente se coloca un signo de acuerdo a lo de afuera, que era un más. Entonces 4 por quién me devuelve el 16 que tenía y sería 4 por 4. En el caso de la YZ no fueron comunes, por lo tanto ellas pasan igual. Y por último, 4 por quién da menos 24 sería por menos 6. 4 por menos 6 es menos 24 y dado que X y Z no tuvieron nada en común, ellas pasan igual y se cierra el paréntesis. En cada uno de los casos iremos vigilando, por ejemplo en el 8 sin necesidad de hacerlo, podemos darnos cuenta que aquí el coeficiente es 1, que aquí el coeficiente es 13 y aquí el coeficiente es 36. Y si analizamos entre 1, 13 y 36, considerando sobre todo que el número 13 es primo, es decir, no tiene divisores más que el 1 y el mismo, pues llegaríamos a la conclusión que en los números no va a haber factor común. Sin embargo, los tres elementos tienen x al cubo, x al cuadrado y x de primer grado, y también los tres tienen y. Por lo tanto, basado en la regla de las potencias, entre x cúbica, x cuadrada y x a la 1 sería el factor común, lo coloco, y y, que se repiten todos en el mismo grado, este sería el factor común. Por lo tanto, si abro paréntesis, en el primer caso, X considera que la X sola vale 1, tú debes tener 3, entonces te faltan 2. Pero en Y ya no te falta nada porque la Y que necesitas ya está fuera. El menos 13 no fue común, él pasa igual. La X ocupas al cuadrado, ya tienes una, entonces te falta otra por dentro para que X por X sea al cuadrado y la Y ya está por fuera. El 36 no tuvo divisores, por lo tanto pasa igual. Y en el caso de XY ya es lo que está por fuera. Cuando tú ya no necesitas agregar más nada, automáticamente ese término queda así. Y aquí estaríamos hablando de tres casos particulares de ejemplo de factorización por el método del factor común. Como te mencioné, existen varias reglas, por lo tanto pasemos a un segundo caso. Vamos a pasar ahora a la factorización de los siguientes polinomios. En este caso se puede utilizar también la posibilidad de factorizar por medio de reglas por pareja. ¿Ok? En este caso sería el método agrupación de términos. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el ejercicio 11, podrás darte cuenta que el ejercicio 11 dice 5by menos 5y más 2ba, que lo puedes acomodar como 2ab, menos 2a. Aquí podremos trabajar por parejas estratégicamente. Ellos dos, que son los primeros términos, tienen compatible al 5, pero también tienen compatible a la y. Ellos dos tienen compatible o semejante al 2 y también comparten a la a. Son parejas que comparten entre sí un elemento semejante. Hagamos la factorización de la primera pareja con sus elementos y luego de la segunda pareja con sus elementos. En el caso de la primera pareja, ya se mencionó, se comparte al 5 y a la y. Abriremos paréntesis. Para hacer 5by, si ya tiene 5y, ¿qué nos falta? Nos falta la b. Se coloca un menos, y para hacer 5y, si ya es lo que tienes afuera, ¿por quién se deben multiplicar las cosas para que queden igual? Se multiplican por 1. Si tú multiplicas por 1, 5y por 1 seguirá siendo el 5y, lo que significa que no ocupaste agregar nada.
Ahora agregaremos el signo de más, que es el signo de unión entre las parejas, este que está aquí, y ahora aplicaremos la factorización por factor común de la pareja 2AB menos 2A. Ahí se dijo que se comparte el 2 y se comparte a la A. Abriremos paréntesis para completar lo que falte. En este caso, si tú eres 2AB y ya tienes 2A, estaríamos conscientes que nos falta B. Y para hacer 2A, tendría que multiplicarme por 1. 2A por 1 sería 2A, pero hay que respetar que aquí hay un signo menos, entonces va a quedar B menos 1. ¿Qué se va a hacer ahora? Resulta que al haber factorizado parejas por separado, las dos parejas terminaron coincidiendo con el factor B menos 1. Por lo tanto, el factor B menos 1 se va a convertir en el factor común de las dos parejas y se va a escribir como B menos 1. Y eso va a multiplicar a la agrupación de los no comunes. ¿Quiénes son los no comunes? En este caso son 5y más 2a. Ellos se van a agrupar como 5y más 2a y automáticamente acabamos de factorizar por agrupación de términos a un polinomio. Como te habrás dado cuenta, entonces tú vas a elegir primero dos parejas, encontrarás los factores comunes de cada pareja y al final detectarás que entre las parejas hay algo común. Eso lo colocas como primer factor y el segundo factor será la agrupación de los no comunes de cada pareja. Espero este ejercicio haya sido de utilidad y lo puedas replicar en el resto de los ejemplos, aclarando dudas con los profesores de tu taller de habilidades matemáticas. Vamos a continuar con la sección 5.3. En el caso de la sección 5.3, habla de la factorización de diferencia de cuadrados. Esta es una de las factorizaciones más comunes y a la vez la más típica. Recordemos nosotros que ya se trabajó en uno de los temas anteriores la multiplicación del producto notable de binomios conjugados, donde se hablaba que si se tiene un binomio en modo suma y se multiplica por un binomio que contempla a los mismos factores, pero haciéndose internamente la operación contraria, que sería en modo resta, se habló que estos binomios son los únicos que pueden factorizarse en descomposición por pareja, o sea, a por a, aplicarlo y hacer a cuadrada, más por menos siempre generará un signo menos, que son signos diferentes, y b por b me arrojaría b cuadrada. A esto que obtuvimos de color verde es a lo que se le llama diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Primeramente se llama diferencia porque se están restando. Secundariamente se llaman de cuadrados porque ambos elementos tienen raíz cuadrada exacta y pueden factorizarse. En otras palabras, la a cuadrada tiene la capacidad de descomponerse en el producto de a por a. Sabemos que a por a representa a cuadrado. Y en el caso de b cuadrada se puede descomponer en el producto b por b, dado que b por b es b cuadrada. Si tú quieres, con estos elementos descompuestos, puedes crear de nuevo los binomios conjugados que dieron origen a esta diferencia de cuadrados. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a tomar una a para cada paréntesis, lo colocamos como a, y vamos a colocar una b a cada paréntesis. Entonces en este caso se coloca una b aquí, se coloca una b aquí, y para cumplir con la regla de los conjugados, si uno de ellos lo coloco en modo suma, el otro deberá ir en modo resta, sin importar el orden. Es decir, puedo colocarle en modo resta al primero, entonces el segundo será en modalidad suma. Veamos si somos capaces de aplicar esta regla. En el caso de el primero, el 16, que es x cuadrada menos w cuadrada, ¿sí? Pues sabríamos nosotros sin mayor problema que dado que se están restando y ambos están al cuadrado, no existe mayor problema para crear las diferencias de cuadrados. Es decir, la x al cuadrado que está aquí se descompone en x y x. Le damos una x a cada quien. La w cuadrada se descompone en w por w. Le damos una w a cada quien. Y para hacer conjugados, a uno le pongo modo suma
y al otro le pongo modo resta. Y ahí queda resuelto. Obviamente habrá ejercicios que en ocasiones tengan acompañantes. Si yo quiero hacer el 20, observen el 20, qué interesante, porque además de las variables, tiene coeficientes que no son 1. Tengo 10k cuadrada menos 49m cuadrada. Aquí algunos se podrán preguntar, ¿y nunca será modo suma? No, no existe en este caso la suma de cuadrados. En este caso, la regla aplica para diferencias y en aritmética la diferencia es una resta. Entonces están restándose. Ahora abramos nuestra pareja de paréntesis y factoricemos. En el caso del 100, a él lo vamos a desbaratar sacándole su raíz. La raíz de 100 es 10. Sabemos que es 10 porque 10 por 10 da 100. Y la k cuadrada se desbarata en una k para cada quien. Por lo tanto va a ser 10k y 10k. Esas 10k y 10k las iremos a colocar en cada uno de los paréntesis. Aquí tendríamos 10k y en el otro paréntesis también tendríamos 10k. Ahí ya estaríamos factorizando la mitad. En el caso de los signos, ya te dijo, a uno de ellos le pondremos modo más y al otro le pondremos modo menos. Ahora nos falta factorizar. El 49 se factoriza en su raíz, que en este caso sería 7, porque 7 por 7 nos arroja 49 de forma equitativa, y la m cuadrada se va una m a cada quien. Entonces se va a repartir en 7m para este caso, ¿sí? Y en 7m para este otro caso. Así sucesivamente se hace la descomposición y estamos generando lo que se llama o se conoce como diferencias de cuadrado. Muy bien, vamos a continuar con la sección 5.4. Ahora, viene la factorización por regla de sumas y diferencias de cubos. Para eso aparecen aquí en la parte superior las reglas que ya se estuvieron de alguna manera mencionando en ejemplos pasados. Por ejemplo, tenemos la regla de la suma de cubos. Quiere decir que el binomio natural a más b está en suma. Entonces, en el trinomio vamos a tener en los extremos el cuadrado de a, el cuadrado de b, y la multiplicación de a por b con el signo contrario al que tienen en el paréntesis natural. En la regla resta, fíjate cómo, que es la regla que estoy encerrando aquí, si es binomio resta, vas a iniciar con un binomio resta, los extremos serán los cuadrados de cada uno, pero en el centro tendremos la multiplicación de a por menos b con signo contrario haciéndose a más b. Entonces veamos cómo es que se va a replicar este procedimiento. Ok, en este caso veamos el primero, que es x cúbica menos 1. Como puedes ver, están en modo resta, ¿de acuerdo? Entonces, conozcamos primero quién va a jugar como a y quién va a jugar como b. Ahora hay que sacarles raíces cúbicas, tanto a la x cúbica como al 1. Bien, la raíz cúbica de x cúbica es x, porque x por x por x da x cúbica. Y la raíz cúbica del 1 es 1, porque 1 por 1 por 1 sigue siendo 1. Quiere decir que x va a jugar como a y 1 va a jugar como b. Como es un binomio en modo resta, lo primero que haremos es colocar un binomio resta con las raíces cúbicas de cada elemento. Las raíces cúbicas fueron x y 1. Ellos forman el primer binomio natural y de acuerdo a que es una resta, el signo entre ellos será una resta. Encontrado este binomio, ya es más fácil los otros tres elementos, porque el que sigue es elevar al cuadrado esta x. Entonces sería x por x, x al cuadrado, y se coloca. En el otro extremo será el cuadrado de 1. 1 por 1 nos va a dar 1 y las cosas al cuadrado es 1 positivo. Lo único que nos falta es el término del centro. Para eso vas a multiplicar x por menos 1 y nos va a dar menos 1x. Lo que se debe hacer al colocarlo ya en el paréntesis final es cambiarle el signo. El signo debe cambiar su sentido. Es decir, si
Si tú eras suma, vas a pasar como resta, y si eras resta, vas a pasar como suma. Como dio menos 1x, va a pasar como más 1x o simplemente más x, porque esta x es como si tuviera aquí el 1. Veamos otro ejemplo para que nos demos cuenta que se puede hacer con elementos ya más grandes. Por ejemplo, el caso del 30, que tenemos 27, ¿sí? H cúbica, y ahora lo tenemos en modo suma con 125K cúbica, ¿ok? 125K cúbica. De entrada, si es un binomio suma, el primer elemento o factor será un binomio en modo suma. Para eso habrá que sacar las raíces cúbicas. Si tú le sacas la raíz cúbica al 27, será 3, porque 3 por 3, 9, por 3, 27. Va a dar 3 y la h cúbica se va a convertir en h, porque al repartirla entre 3, pues les toca de una. En el caso del 125, la raíz cúbica es 5, porque 5 por 5 por 5 da 125, y la k a la 3, al repartirse entre 3, le toca una k a cada quien. Y como es modo suma, lleva aquí la suma. Encontrado eso, fíjate cómo es bien fácil encontrar el trinomio, porque vamos a empezar. Quiero elevar al cuadrado 3h, 3 por 3, 9, h por h, h cuadrada, 9h cuadrada. Para el otro extremo quiero elevar al cuadrado 5k, 5 por 5, 25, k por k, k cuadrada. Entonces tendríamos 25k cuadrada. Finalmente nos falta multiplicar a los dos y vamos a invertirle el signo. 3 por 5 es 15 y h por k sería 15hk. Como sabes, los extremos siempre son positivos. Aquí el 25k lleva un más. Pero ahora veamos cómo el 3h por 5k da un 15hk positivo. Y se dijo que aquí debe ir con el signo invertido, entonces va a ir menos 15hk. Recuerda las reglas. Si aquí tenemos resta, en el centro del trinomio será suma. Si aquí tenemos suma, en el centro del trinomio será en modo resta. Siempre lo opuesto a lo que está sucediendo en la suma o en la diferencia de los cubos. Muy bien, pasamos ahora a la sección 5.5 y este es uno de los métodos de factorización más comunes, además del factor común o la diferencia de cuadrados, que son los famosos trinomios cuadrados perfectos. Primeramente quisiera mencionar cómo es posible saber que un trinomio de verdad cumple las características para ser considerado cuadrado perfecto. Vamos a trabajar con el ejemplo número 38 que ya tenemos aquí. Número 1, vamos a factorizar los extremos. La raíz de x cuadrada es x, porque x por x es x al cuadrado. Y al otro extremo, que es el 36, vamos a sacarle raíz y es 6, porque 6 por 6 es 36. Una vez que tú le hayas sacado raíces a ambos, los vas a multiplicar y 6 por x nos da un total de 6x como producto. A esa cantidad tú le vas a sacar el doble, ¿sí? Y si el doble se encuentra en el centro, quiere decir que sí es cuadrado perfecto. Yo preguntaría, ¿el doble de 6x es 12x? Sí, ok, entonces sí es trinomio cuadrado perfecto. Y la factorización prácticamente ya la tienes, porque es muy sencilla. Tú nada más abrirás un paréntesis, sacarás raíces a los extremos, la x cuadrada, su raíz es x, porque x por x es x, y la raíz del 36 es 6, porque 6 por 6 es 36. Vas a tomar el signo del centro siempre, en este caso es un más, y una vez que lo hagas le colocas el cuadrado, y en este momento termina. Observa la regla aquí en el cuadro. Si tú tienes a cuadrada con signo más 2ab, el resultado será a más b al cuadrado en modo suma. Y si tú tienes a cuadrada por menos 2ab, el binomio será en modo resta.
Bien, vamos a elegir en este caso a otro que sí tenga en modo resta. Por ejemplo, veamos el ejercicio 47. En el ejercicio 47 vamos a sacarle raíz cuadrada a x a la 4. X a la 4, si se reparte en 2, toca x a la 2. ¿Sí? Le tocaría 2 a cada quien. Abro mi paréntesis. El 100, su raíz cuadrada es el 10. ¿Ok? Es 10. Cierro paréntesis, coloco el cuadrado. Yo sé que si multiplico de antemano x cuadrada por 10, serían 10x cuadradas. Si a esa cantidad yo le saco el doble de 10, tendría las 20 que están aquí. ¿Qué signo tiene ese 20 con x al cuadrado? Es un signo menos. Ese es el signo que me indica el cual voy a colocar en mi factorización, y automáticamente esa es la factorización. Cosas que hay que considerar. Veamos cómo se puede descomponer el elemento. Otra cosa, a veces como el 45 aparentemente no tiene, pero si me puedo dar cuenta, los tres elementos tienen x, quizá factorizando primero por factor común, ya pueda después resolver y convertirlo a trinomio cuadrado perfecto. En otras veces también cuidar, de preferencia tener primero el elemento cuadrático, luego el elemento lineal y finalmente el elemento constante, que es el que no tiene. Esto te aseguro que lo practicarás un poco más en tu clase. Pasemos a la última sección. En esta última sección es completar el trinomio cuadrado perfecto. Encontremos una forma característica y rápida. Una forma que yo les pudiera decir es que al factor del centro le saquen mitad. Por ejemplo, al 12x le saquen mitad, ¿sí? Y ya una vez que tú le saques la mitad, siempre que tú le saques la mitad, ok, la mitad de 12x sería 6x, ¿verdad? Esa mitad se va a dividir entre la raíz cuadrada del primero. ¿Quién es la raíz cuadrada de x al cuadrado? Pues es x, porque x por x es x. Al dividirlo entre eso, los factores iguales se cancelan. 6x y 6x se cancelan. Bueno, las x con las x, y sobrevive el 6. Esto que sobreviva, elévalo al cuadrado y automáticamente será la respuesta. ¿Cuál es el cuadrado de 6? Pues sería 36. Y en ese momento lo estás encontrando. Veamos el ejemplo 51 por si no te queda muy claro. Primeramente, ¿quién es la mitad de 18x? La mitad sería 9x, ¿sí? 9x. Esto se va a repartir entre la raíz cuadrada del primero. La raíz cuadrada de 4 es 2 y de x cuadrada es x. Entonces se va a repartir entre 2x. Ok, veamos aquí cómo las x se cancelan, dejando entonces el resultado. El signo puede ignorarse porque como el extremo es cuadrático es positivo todo. Me va a quedar 9 medio, ¿ok? Eso que te quede siempre debes elevarlo al cuadrado, ¿ok? Y si tú recuerdas la regla de elevar al cuadrado, en el caso de un quebrado, se eleva al cuadrado tanto el de arriba como el de abajo. 9 por 9, 81, y 2 por 2 sería 4. Quiere decir que el término que va aquí es 81 cuartos. Este es el elemento que falta y completa el trinomio cuadrado perfecto. Algunos encontrarán otras estrategias, pero para mí esta es una forma rápida y sencilla de poderlo hacer. Se le saca la mitad del centro, se divide entre la raíz del primero y lo que nos genere se eleva al cuadrado. Bien, esperando que estos tips y estos ejemplos sean de utilidad y que además tú busques por tu cuenta algunos otros recursos como aclarar dudas con tus profesores, buscar otros ejemplos de videotutoriales, guiarte de métodos que otros compañeros propongan y así tú puedas complementar tu conocimiento. Yo me despido esperando verte en nuestro próximo video sobre la segunda parte de factorización. Espero que estés muy bien. Hasta pronto.